lo que es esto es lo siguiente. Estas son sus notas. Y ustedes tienen la evaluación del primer parcial. Yo les había dicho bien claro, ¿no? Que todo tenía nota, todo tenía una casilla de nota. Y estas evaluaciones teóricas que ven aquí ustedes, estas 4, ¿ya? Son 3, 4. Si ustedes se vienen a la clase de cocina, perdón, de nutrición, a ver, teníamos 1, 2, 3, 4 foros teníamos. Este quinto se ha agregado recién porque hoy día tenemos un tema de avance. Y de estos 4, ustedes tenían sus preguntitas y cada uno tenía una validez de nota, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí alguien ha entregado tarde. Debe ser la Isauro. Ah, no, no es Isauro. Anaí Toro Ventura, dice, ha entregado tarde. Y lastimosamente esto ya no he podido revisar porque, miren, vamos a ver cuándo ha entregado ella. Vamos a ver, ha entregado el 4 de octubre. Ha entregado el domingo ya, ¿no ve? Entonces, lastimosamente el sábado ya teníamos el tema de la entrega. Pero vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Aquí están sus exámenes, ¿ya? Y aquí están sus notas de exámenes, aquí están sus notas de los foros, ¿ya? Entonces, como mucha gente, lastimosamente, o no ha podido o se ha olvidado hacer los foros o las prácticas, no quiere decir que les he puesto directo 0, ¿ya? Porque se entiende que ustedes están participando de manera virtual. Es decir, la comunicación que están teniendo ahorita estas personas, es decir, ustedes, Esther, Jessica Fuentes, Isaura, Dylan, ¿no? También tiene su validez en cierto grado. No incide mucho, pero no es un 0. A eso me quiero referir, que pueden tener un 20, un 30, si es que han asistido a clases, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con Esther, ¿ya? Entonces, Esther Beizaga Rodríguez. Esther Rodríguez Beizaga. Entonces, vamos a hacer Rodríguez Esther Beizaga, ¿no? Rodríguez tiene 100 en su examen teórico, ¿ya? Y luego tiene sus foros en los cuales tiene 80, 68, 75, ¿no? Y luego tiene sus prácticas. En la práctica 1 tiene 84 y en la práctica 2 tiene 80. Todo eso se promedia según el formato que nos envía el instituto, ¿no? Y su nota de aprobación está aquí. Entonces ustedes, si quieren ver su nota de aprobación, directo vienen acá, ¿no? Y Esther, en este caso, tiene una nota de aprobación de 81, ¿ya? Y lo mismo es para cualquier otro estudiante que quiera verificar su nota. Estas notas directamente les van a mostrar a ustedes esto de aquí, este cuadrito les van a mostrar. Me imagino el día viernes o el día jueves que la ingeniera ya va a publicar las notas, una vez que todos los docentes entregamos las notas ya calificadas, ¿ya? Entonces, lo importante de estos, chicos, es que me entiendan que todo se ha puesto en regla. Si ustedes notan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Examen, 4 foros, 2 prácticas, ¿ya? Y ustedes se van a venir acá. ¿Y qué teníamos? Teníamos 4 foros, ¿no ve? Teníamos práctica 1, teníamos práctica 2, 6 y evaluación, ¿ya? Entonces, todas las notas que hemos realizado, todo lo que hemos avanzado, ustedes lo tenemos registrado en el Classroom. Nada ha sido en vano, por más de que haya gente que ha comentado algo sencillo en el foro, ¿no? Tienen nota de 68, 65. Las personas que han entregado tarde sus foros o sus trabajos tienen esa nota, ¿no? Obviamente por el tiempo yo no les puedo poner la misma nota que, por ejemplo, a los que les he puesto 90, 85, no le puedo poner la misma nota a otra persona que ha enviado tarde, a destiempo, ¿ya? Pero tampoco vale la pena aplazarles. Entonces, en ese caso, así tendrían que ustedes verificar sus notas ahora que estamos los que estamos, ¿no? Ahora, si quieren ingresar más, les vamos a avisar que entren, ¿no? Entonces ustedes van a tener así, ¿no? No sé si alguno de ustedes, somos 4, 6, casi 7. Si alguno de ustedes tuviera duda en su nota, por ahí me he equivocado, por favor revisen. Siempre pasa, ¿no? Que hay muchos estudiantes y en algún caso se nos va Herbas Claros, por ejemplo. Vamos a ver quiénes están en el foro. Dylan, háblame. Dylan. Buenos días, licenciado. Dylan, ¿qué ha pasado? A ver, comentame, ¿por qué no has presentado nada? No he podido por falta de tiempo.
Sí, mira, no sabía si era, o sea, si yo me estaba equivocando porque no tenía registrado nada, pero he preguntado en otras materias. ¿Qué materias más llevas? Bueno, en la mayoría de las materias no he podido porque por falta de tiempo, porque en las mañanas ayuda a mi madre y por las tardes voy a ayudar a su tienda de mi tío. Por Ya, eso no puedo. sí, pues lastimosamente, mira, por ejemplo, yo he visto que tú has dado tu examen, ¿no? Entonces, ya viendo que has dado tu examen en los foros que tú no has comentado, para no ponerte cero, porque obviamente has tenido que participar de algo para dar el examen, te he puesto 20, te he rellenado de 20, porque tú has tenido participación, pese a que no has enviado, pero en las prácticas no podía hacer mucho, ¿ya? Entonces he tenido que preguntar a mis compañeros, por ejemplo, si ves aquí, igual Canaviri Beizaga creo que abandonó, por eso a ella no le he colaborado, porque ella me habló y me dijo que abandonó, si es que no me equivoco, y hay gente que igual no ha hecho nada, tiene su cero, ¿no? Y aquí lo que me interesa, ¿saben quién es Rocabao César Augusto? Chicos, Es el bueno, presi del curso. ¿qué habrá pasado, no? A ver, vamos a revisar, por ahí me he equivocado, no ha realizado trabajos, Rocabado, Rocabado, aquí está, no, Rocabado, lo has hecho, Rocabado, aquí está, sí, no ha entregado nada, solo la evaluación. Entonces, esta clase era importante para poder reunirnos y ver qué ha pasado. Que miren, está con cero, 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 no ha entregado nada, literalmente nada, solo dos exámenes. Ojalá se conectaran, parece que no se van a conectar. ¿Cómo les ha ido en sus otras materias, chicos, chicas? Me imagino que se han dado un bajón, por eso no están conectando. ¿Les ha ido mal? Han dado exámenes en todas las materias, ¿no? Hola. Más o menos, chef. Sí, me preocupa porque mira, hay poca gente. Eso quiere decir, mira, somos 8, eso quiere decir que harta gente se ha desanimado por algún motivo. Entonces, este tema es importante también porque son dos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Dylan, ¿qué apellido es? Herbas, ¿no? Sí, sí, Herbas. Herbas y Rocabado. Creo que Rocabado trabaja también, ¿no? Sáquenme de esa duda. Rocabado y Creo que sí Herbas. trabaja. Esos dos casos podríamos ver, pero como no está conectado o acabado, ojalá me escriba. Pero eso yo le voy a comentar a la ingeniera. Personas que quizás pueden tener algún tipo de dificultad por el tema laboral. Bueno, después de todos está su nota. Isaura, ¿qué apellidas? Isaura Gutiérrez. Raspando, Isaura, ¿qué ha pasado? Es que no he mandado las prácticas, no he llegado a entender y por eso no ve que le mandé. No Sí, llego a entender eso, cómo era, cómo hacerlo, porque como no tengo la computadora y tú sabes, con el ingeniero igual estoy chocando con las horas y no me da tiempo para poder hacer, porque él también está constantemente con la computadora. Como le sí, dije, no ve, me pues. robaron todo. Las dos laptops nos han robado todito. Estamos con una computadora y un celular que da pena. Mm, Sí, por esa ya, misma razón estoy con ese problema ya, pero ya voy a ir. Gracias a Dios mi suegro me va a prestar una computadora más. Yo creo que voy a empezar a estar más pendiente en de mis materias porque sí me he ya, perjudicado, uno, mi trabajo, dos, también es eso, lo que me ha pasado, eso es lo que le comenté, chef. O sea, sí, este no te, semestre sí que me ha ido mal, mal, mal me ha ido. sí, no te preocupes. Lo Sí, importante es que no se den por vencidos. Ya, Fuentes y Cayo igual está en el Zoom, en el Google Meet 71, ¿ya? Tiene 71 de aprobación. ¿Quién más está? Rodríguez, ya hemos dicho. Lidia Mendoza y José Camacho. ¿Ya han visto sus notas? Lidia,
Mendoza y José Camacho. ¿No? Camacho tiene 80 de aprobación y Mendoza tiene 75. Ya, entonces, estos dos casitos serían importantes. Si alguien le conoce bien al presidente, que me escriba, y de Herbas. Yo voy a hablar, hoy día tengo reunión con la ingeniera. ¿Ya? Si ustedes ven, los únicos que han reprobado son las personas que realmente o no han enviado nada o han abandonado, y ustedes deben saber quiénes son. Por ejemplo, Mendieta Rosas Maribel, nunca la vi, nunca me respondió, preguntando en el grupo, no sé quién es, ¿no? Entonces, luego estamos con Rocabado y con Herbas, pero han participado de manera incidente en alguna actividad, y el presidente siempre estaba presente, creo, en las clases virtuales. Entonces eso se puede hablar dependiendo lo que me informe la ingeniera. Pero chicos, ya, lo que yo quería que ustedes vean es que se ha tomado en cuenta todo, ¿ya? Y estas son las notas finales. Estas notas, para que no se asusten, igual la ingeniera les va a pasar tal y como está, ¿ya? Tal y como está, pero directamente las notas de aprobación, ¿no? Si están aprobadas, están reprobadas. Este espacio está de más, no hay nadie, ¿ya? Y con eso, yo creo que para el día lunes, si no me equivoco, les van a mostrar ya sus notas, ¿ya? Y una vez terminada la explicación de lo que va a ser sus notitas, vamos a ver lo que es cronograma de actividades. En cronograma de actividades tenemos el día de hoy, que es 6 de octubre, ¿no? La unidad número 6, que son cereales y leguminosas, como primera parte, y la siguiente semana tenemos tubérculos, verduras y frutas como segunda parte, ¿ya? Entonces, ojalá conecten más de sus compañeros para ver sus notas. Dudo mucho, pero nadie contesta. No es muy hablador el curso, ¿no? A ver quién se anima a responder, o solo es en la materia de nutrición. Creo que hay muy poca gente que participa y puede hablar acerca de esa situación. Calladitos, toditos, chicos. ¿Por qué? Bueno, lastimosamente, si no conecta más gente, como les digo, puede ser por motivos laborales, como la mayoría de los compañeros lo mencionan, y también por algo, ¿no? Alguna incidencia que han tenido, me imagino, estos días. Ha habido muchas personas que han estado mandando mensajes diciendo que lo van a congelar, ¿no? Lo van a dejar de lado por estos instantes, pero les animo a que no lo congelen, no se retiren. ¿Por qué? Porque hay rumores muy importantes y fuertes de que se está volviendo a clases presenciales, posiblemente a partir de la siguiente semana. No está confirmado, pero ya, o sea, es casi, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Hay reuniones todavía que tenemos que hacer, no se han informado nada, pero se ha escuchado rumores fuertes de que se vuelvan a reactivar las clases presenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucha más actividad práctica, que tanto es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que somos del área de gastronomía. Entonces yo les animo a que no, si les ha ido mal en alguna materia, no tiren la toalla, ¿no? Si ustedes tienen cierta incidencia, tienen cierto aporte, como están viendo, ¿no? Participando en las clases, conectándose, tratando de mandar algún trabajo, etcétera, siempre se va a considerar, porque estamos en un contexto diferente en cuanto a lo que es el avance virtual. No todo el mundo es capo con la computadora, ¿no? Entonces, hay que siempre valorar el esfuerzo que cada uno de ustedes hace. Si ustedes pueden comunicarse con sus compañeros de manera privada, menciónenles eso, no se desanimen, ¿ya? Y en cuanto a la unidad 6, para comenzar la clase de hoy, vamos a tener lo que es cereales leguminosas, ¿ya? Y la segunda parte, que va a ser la siguiente semana, tenemos lo que es tubérculos, verduras y frutas, ¿ya? La materia es nutrición, y vamos a ver lo que es leguminosas y legumbres, ¿no? En realidad, se denomina legumbre, ¿ya?, a la semilla contenida de una planta. Y normalmente esta planta son leguminosas, se les nombra como leguminosas, ¿ya? Entonces las legumbres están entre alimentos vegetales más versátiles y nutritivos en lo que van a ser los alimentos. Además,
que van a tener con vitaminas como el complejo B, hierro, potasio y otros minerales que son muy importantes para la buena alimentación. Y vamos a ver que se van a dividir, por ejemplo, las legumbres en algunos productos importantes que nosotros conocemos como porotos, arvejas, lentejas, ¿no? Entonces, a la imagen que ustedes ven, la leguminosa quiere decir, ¿no?, que son esas plantas de las cuales nacen la soya, el garbanzo, el frijol, el maní, ¿no? A eso se le denomina leguminosa, a la planta. Y legumbre ya se le denomina a ese fruto, a ese grano, ¿no?, a ese fruto que nace de la planta. En este caso, ahí estamos viendo el frijol, el grano de frijol, estamos viendo el grano de garbanzo y grano de soya. Todos estos tienen su leguminosa, que es como su mamá, ¿no?, que es una planta. Y las legumbres ya son los granos. Estos granos pueden ser frescos o también se pueden conseguir o consumir, se pueden conseguir de manera seca, ¿no? Normalmente, la mayoría de nosotros lo conocemos de manera seca, en algunos casos, y los rehidratamos para cocinarlos, etc. Pero esa es la importancia, ¿ya? La leguminosa es la planta, y la legumbre es el fruto de esa planta. Entonces, hay que diferenciar eso. Luego vamos a ver que, viendo lo que es leguminosas y legumbres, ¿no?, se van a dividir, por ejemplo, las leguminosas así, ¿no? Tenemos las semillas que son oleaginosas. Es decir, son las semillas que tienen un grado de grasa o aceite en su cuerpo, como el maní, como la soya, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el maní y la soya de los cuales se extraen los aceites, ¿no? Luego vamos a ver que las legumbres, como habíamos mencionado, son las semillas, los garbanzos, las lentejas, los porotos, las arvejas, los chícharos, etc. Pero, lógicamente, estos habían sabido salir de ciertas verduras, es decir, de las plantas, ¿no? Y aquí están, bueno, otra vez la diferencia, ¿no? Las leguminosas son aquellas plantas cuyo fruto se encuentra dentro de la vaina o simplemente hay un fruto que crece de la planta, ¿ya? Y las legumbres son un grupo de familia de las leguminosas, son su fruto, básicamente, ¿ya? Las leguminosas son la planta y la legumbre es el grano o el fruto de esta planta. Una vez visto esto, vamos a ver las características de las legumbres, que es lo que más nos interesa. Si bien hay leguminosas que se consumen, no son muy conocidas, lo que más se consume, y en este ámbito de la nutrición vamos a ver lo que son las legumbres, es decir, los granos o frutos que extraemos de las plantas, ¿no? Por su alto contenido de fibra, asimismo, las legumbres van a brindar mucho más sensación de saciedad, es decir, cuando nosotros comemos este tipo de granos, como el maní, ¿no?, como el garbanzo, el poroto, etcétera, siempre nos sacia más que comer una porción grande de arroz, fideo, papa, carne, ¿no? Entonces nos ayuda mucho con el tema del estrés y la ansiedad, ¿no? Nos sacia de hambre. Y lo importante es que es muy, muy beneficioso para el peso corporal, es decir, engañamos a nuestro cuerpo porque estamos ingiriendo ya de por sí proteína muy importante que se encuentra, por ejemplo, en las carnes, pero también se puede encontrar en cierto grado en lo que van a ser las legumbres, ¿ya? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque es una fuente de proteína que reduce, ¿no?, el consumo de grasa animal, es decir, nosotros podemos sustituir el consumo de carne animal, ¿no?, con el consumo de este tipo de granos y legumbres que son importantes y que forman parte de alimentación de vegetarianos o veganos, por ejemplo, para sustituir, ¿no?, esa proteína que es tan importante para nuestro organismo. La mayoría de las legumbres no aporta aminoácidos esenciales, ¿no? O sea, hay aminoácidos esenciales que el organismo no puede fabricar, pero estos aminoácidos que nuestro organismo necesita, que no puede crear, se pueden encontrar no en legumbres, pero sí en cereales. Es decir, que vamos a ver que las legumbres, más cereales que vamos a ver adelante, o sea, si los preparamos juntos, van a ya crear esa proteína suficiente para nuestra salud, ¿no?, para nuestro cuerpo. O sea, es decir, esas proteínas que no encontramos en las legumbres y que solo están en las carnes de pescado, de res, ¿no? Si mezclamos cereales con legumbres, como por ejemplo, ven ustedes en la imagen, ¿no?, lenteja con arroz, que el arroz es un cereal, ¿no? Entonces, en este tipo de recetas ya estamos generando la proteína necesaria para nuestro cuerpo, ¿no?, los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita
y que solo se encuentran en algunos casos en la carne o en los lácteos, pero si nosotros fusionamos legumbres con cereales en este tipo de recetas que es conocido, por ejemplo, a nivel Bolivia, la lenteja con arroz es muy conocido, pero ya es muy importante esa unión para la alimentación del ser humano. La combinación perfecta siempre va a ser esa, ¿ya? Cereales con granos, perdón, cereales con legumbres, que prácticamente son granos o frutos, lo que van a ser las leguminosas. Entonces vamos a ver más adelante cómo es la combinación en la gastronomía, ¿ya? Pero ¿cuáles son los beneficios y las desventajas de las legumbres? Vamos a ver si hay gente que está conectando. No estamos bien, ¿no? Entonces, los beneficios de las legumbres, ¿ya? Vamos a ver que contienen más proteína que cualquier otro alimento vegetal, ¿ya? De origen vegetal. Luego, que tiene muy buena fuente de vitaminas como la vitamina B, el hierro, el potasio, el zinc y otros minerales esenciales, ¿ya? Y la mayoría contiene abundante fibra soluble. ¿Qué quiere decir fibra soluble? Es decir, que si ustedes se imaginan el garbanzo, que lo conocemos muy bien, vamos a irnos a una imagen del garbanzo. A ver si... El garbanzo todos lo conocemos, ¿ya? Y el garbanzo tiene una piel, ¿no?, exterior que nosotros pelamos para realizar, por ejemplo, pucheros, etcétera, ¿no? Entonces el garbanzo tiene una piel y esa es su fibra. Mucha gente lo quita para consumirlo y mucha gente no. Lo mismo con la arveja, ¿no? La arveja tiene una piel, a eso se le denomina como fibra. Entonces, esta es muy importante. Si la consumes, hemos visto hace temas atrás que esta fibra no se digiere, pero que es muy importante para la limpieza de los intestinos y el colon del ser humano. Es decir, que ayuda mucho en la digestión, regula la digestión, ¿no? Y es muy importante porque se encuentra en la mayoría de los granos. Si ustedes se pueden a pensar, los granos como el poroto, la lenteja, ¿no? La haba, la arveja, tienen todos esa telita, esa fibra, ¿no? Que normalmente nosotros lo... Chef, el maíz. También. No, el maíz, sí, pero... Sí, en realidad sí. Han visto que no se digiere tampoco, ¿no? No se digiere cuando se consume. Sí. Luego de eso, vamos a ver sus desventajas, ¿no? Las desventajas, vamos a ver que pueden causar hinchazón, es decir, el consumo excesivo de lo que van a ser las legumbres pueden causar hinchazón en el estómago, ¿no? Pueden desencadenar alergias. Hay mucha gente que es alérgica a cierto tipo de legumbres que hay que averiguar, como el maní, por ejemplo, ¿no? Y deben cocinarse para destruir numerosas sustancias tóxicas, ¿no? En la mayoría de los casos, las legumbres, ¿no?, tienen que cocinarse, sí o sí, de alguna forma, de algún método o técnica de cocción se cocinan, ¿ya? Pero vamos a ver que tienen mucha importancia en cuanto va a ser la combinación, y la combinación de esto vamos a ver al final de lo que va a ser la diapositiva, ¿no? El uso en la cocina de las legumbres, normalmente, si ustedes se ponen a pensar, todo lo que son este tipo de granos duros, ¿no?, requieren remojo previo antes de la elaboración o cocción de recetas, ¿no? Porotos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que son semillas que son duras, que tienen que rehidratarse, ¿ya? Normalmente se les deja día antes, ¿no?, o noche antes, ya remojando, para que estos puedan tener ya un cuerpo más aceptable para la cocción, ¿no? El tiempo va a depender de cada semilla, ¿no? Pero en promedio, normalmente se les deja entre 8 y 12 horas, ¿no?, en agua para que éstas estén remojadas y listas para una cocción, ¿ya? Los beneficios de remojar granos, semillas y legumbres, en este caso, van a ser que sin remojo, ¿no?, dificulta la digestión, ¿no?, dificulta la absorción de nutrientes, el consumo en exceso produce gases, ¿no?, hace mucho daño, y la inflamación del estómago, pero con remojo son muy nutritivos, son digeribles, ¿no? Se puede consumir la fibra, se aprovecha mucho lo que son las enzimas para limpiar el intestino, es una fuente de proteína vegetal muy importante y da mejor sabor y textura. Entonces, normalmente, como les digo, entre 8 y 12 horas es apto para remojar estas semillas, granos y legumbres que normalmente nos venden así secas, ¿no? Están duras. Entonces tenemos que remojar, igual que, por ejemplo, el chuño, que lógicamente el chuño no es una legumbre, pero es el mismo procedimiento. La mayoría de los que utilizan
porotos, ¿no? Maíz, mote, etcétera, ¿no ve? Que nosotros siempre para cocinar, sí, siempre los remojamos para poder utilizarlos de mejor manera, porque si no los remojamos, a veces nos revienta, unos revientan más que otros, ¿no? No se cocinan homogéneamente. Y por ejemplo, los tiempos de cocción, ¿no? De las garbanzos, las alubias, que es muy parecido a las arvejas, que se utilizan en Europa, ¿no? Las lentejas, ahí están, por ejemplo, algunos tiempos de remojo, ¿no? La cocción, el tiempo de cocción que tienen que tener, ¿no? Y la cocción express. Por ejemplo, ¿no? Las lentejas se pueden utilizar sin remojo. ¿Por qué? Porque las lentejas no son granos muy gruesos, son granos pequeños y planos. Entonces, si los remojamos, van a explotar demasiado rápido en la cocción, van a florecer, ¿no? Se van a destrozar. Entonces, las podemos cocinar directamente y tienen un tiempo de cocción entre 30 y 60 minutos. En una olla normal y en una olla de presión de 10 a 20 minutos. Y esto lo vamos a ir analizando más cuando ya empecemos a elaborar recetas en base a lo que van a ser legumbres, ¿no? Y vamos a ver que la ingesta recomendada de legumbres es media taza, es decir, 5 veces por semana. Se debería consumir esa cantidad de legumbre por semana, ¿ya? Pero es muy difícil incluirlas en nuestras... o sea, antes se mantenía, ¿no? El consumo del maíz, del mote, del trigo, de la lenteja, del poroto, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos tenían mucho consumo de lo que van a ser las legumbres, pero poco a poco, con el tiempo ha ido pasando de que mucha gente piensa que las legumbres tienen demasiado aporte de gluten, ¿no? Que suben de peso, entonces la gente ha dejado obviándolas y solo ha optado por el consumo de verduras, por ejemplo, ¿no? Pero este tipo de productos como lo que son las legumbres se pueden incorporar en sopas que antes se hacía, en guisos también que antes también se hacía, en puré, que como en la comida mexicana, por ejemplo, el poroto siempre está presente en los tacos en forma de puré, ¿no? Se pueden utilizar en productos como panes, ¿no? En ensaladas frescas, ¿no? Una vez dándole una cocción se pueden utilizar en ensaladas. Y vamos a ver consejos, por ejemplo, que son importantes. Todas las legumbres, ¿ya? Todas las legumbres, excepto los garbanzos, luego todas las legumbres se tienen que cocinar a partir de agua fría, ¿ya? Para que tengamos una cocción homogénea, ¿no? Los garbanzos pueden entrar a un líquido caliente, es decir, a una sopa, a un puchero, ya pueden entrar a agua caliente, pero todas las demás, lo aconsejable es cocinarlas a partir de agua fría, ¿ya? Y, por ejemplo, como tenemos este tipo de legumbres y granos siempre guardados en nuestras cocinas, es importante, lógicamente, tenerlos cerrados herméticamente, o si los tenemos así en bolsas, acompañarles con una hoja de laurel, por ejemplo, para que no creen ácaros o no crezcan bichos, ¿no? Dentro de nuestros productos, ¿no? Y si has olvidado ponerlos en remojo, es decir, si quieres cocinar y te has olvidado ponerlos en remojo días antes, ¿no? Tal vez los puedes cubrir con agua y meterlos al microondas durante 6 o 10 minutitos para que puedan ya tener una cocción previa. Pero lo ideal siempre va a ser tener este tipo de granos como el poroto, ¿no? Siempre remojados días antes, ¿no? Un día antes por lo menos, que cumpla entre 8 y 12 horas de remojo para que nosotros podamos cocinarlos tranquilamente, ¿ya? Entonces, esto para los chicos que recién han ingresado es la diferencia, ¿no? Los leguminosas y los legumbres. La leguminosa es la planta donde crecen las legumbres, y las legumbres es ese fruto que crece de la leguminosa, ¿ya? Y vamos a ver ahora la importancia de la fusión de las legumbres con los cereales, ya que esta fusión nos va a ayudar mucho en lo que va a ser la alimentación para generar proteínas, ¿no? Generar proteínas que van a ser reemplazadas, por ejemplo, las proteínas de las carnes. Es decir, un consumo de cereales con legumbres o granos, ¿no? Ya nos dan los aminoácidos y proteínas suficientes que encontramos en las carnes. Es por eso que la gente se hace vegetariana, ¿no? Ya no consume carne y solo consume este tipo de productos. Ahora vamos a ver los cereales. Los cereales, que son prácticamente productos que se cultivan, ¿ya? En la familia de la botánica están en los pastos, es decir, que vamos a ver que se han utilizado en alimentos desde la edad de piedra, ¿ya?
Y las primeras comunidades en hacerlo se encontraban en las tierras fértiles de Irak. Pero lo importante va a ser que conocer los cereales, los diferentes climas y condiciones de crecimiento han dado origen a distintos cereales básicos alrededor del mundo. Y esto significa que vamos a contar con una amplia gama de cereales en diferentes zonas. Tal vez en nuestra zona son más conocidos otros y tal vez no conocemos muchos, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, que los más conocidos son el cereal, el arroz, ¿no? La cebada, el sorgo, el centeno, la avena, el mijo, el trigo. Y lo que vamos a ver es su composición nutricional. Los granos de cereales, ¿ya? Los granos de cereales están constituidos por 3 partes, es decir, vamos a ver que van a tener 3 partes los granos de cereales, que son el salvado, el germen y el endospermo, que ahorita vamos a ver una imagen, ¿ya? Y el salvado es la capa externa de lo que va a ser, aquí está, ¿no? Entonces ahí, esta es la imagen, ¿no? El salvado es la capa externa de la cáscara del grano y contiene cantidades concentradas. Vamos a ver que tienen, por ejemplo, vitaminas B5, niacina, riboflavina, y minerales como el hierro, el cobre, el zinc y magnesio, ¿no? Entonces, estas están compuestas en lo que van a ser los cereales, ¿no? Se encuentran importantes nutrientes, antioxidantes, vitaminas, y lo importante va a ser que la capa media o el endospermo representa el 80% de lo que va a ser. Básicamente lo que quiere decir es lo siguiente, ¿ya? Este es el granito del cereal, ¿ya? Entonces tenemos aquí el endospermo, ¿no? El salvado y el germen. El germen prácticamente es lo que nosotros cuando le ponemos, ¿no? Estos cereales a la tierra y empiezan a crecer plantitas, ¿no? Entonces el salvado, que es la parte exterior, vamos a ver el salvado, tiene fibras, vitaminas y minerales. Esa es la parte del salvado, ¿no? Y el endospermo tiene carbohidratos y proteínas, ¿no? Que es, levantando la capa de salvado tenemos otro tipo de cubierta. Y luego tenemos el germen, esa parte, ¿no? Que parece una raíz que se encuentran en algunos, ¿no? En el caso del trigo, por ejemplo, tienen antioxidantes y fitonutrientes. Pero la mayoría de los cereales tienen un proceso por el cual tienen que pasar para el consumo humano, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, el centeno, el arroz, la avena, el amaranto, ¿no? Se los desgrana, se los lava, ¿no? En algunos casos se los enriquece también. Pero vamos a ver que sus beneficios de lo que van a ser los cereales, que son excelentes fuentes de lo que va a ser hidratos de carbono y fibra. Y también vamos a ver que son ricos en tiamina, niacina y otras vitaminas muy importantes, pero el calcio y el hierro casi siempre están presentes. Las desventajas es que estos granos, ¿no? Pierden sus nutrientes durante un proceso, es decir, como les digo, ¿no? Cuando los recogen y los desgranan y los lavan, etcétera, pierden ahí sus nutrientes y en la mayoría de los casos su fibra, es decir, el arroz, por ejemplo, normalmente no es tan blanco como nosotros ya lo conocemos. El arroz tiene un cierto color, ¿no? Por ejemplo, hay un arroz integral, que es el arroz negro, que es el que tiene mucho más, es mucho más rico tanto en nutrientes y fibras. Es más recomendable consumir ese tipo de arroz y no el arroz blanco que consumimos. ¿Por qué? Porque este arroz ya ha pasado por un proceso de limpieza, ¿no? Etcétera, y por eso pierden lo que son sus nutrientes y fibras. Y los celíacos, por ejemplo, que presentan intolerancia al gluten, no pueden consumir trigo, avena, es decir, hay gente que no puede consumir este tipo de alimentos, que son el trigo, la avena, la celada, o los cereales en realidad, porque su cuerpo no es apto para recibirlo. Y los usos en cocina de los cereales, básicamente están presentes en muchas preparaciones, pero en la mayoría de los casos está presente en lo que va a ser elaboraciones de panes, ¿no? Se recomienda la elaboración de comidas que contengan cereales combinados para obtener proteínas completas, como les había mostrado en la imagen anterior. Arroz con lenteja, ¿no? Es una muy buena fusión en cuanto a lo que va a ser legumbre y lo que va a ser cereal para reemplazar esas proteínas aportadas que solo vienen en la carne animal, ¿no? Entonces, si nosotros mezclamos legumbres con cereales, ya tenemos ese reemplazo de lo que va a ser esa proteína y podemos dejar de consumir carne de origen animal. Luego vamos a ver que además de comerlo con un poco de leche o fruta, el cereal es un alimento que puede convertirse en ingrediente más cuando cocinamos. Es decir, hay gente que los cereales como la avena, ¿no? Etcétera, los usan para rebozar, por ejemplo, a las alas de pollo fritas o algún tipo de fritura para que tenga mucho más crocancia el producto.
y sus sabores y variedades y texturas permiten darle vida a distintos platillos dulces y salados. Están presentes normalmente en los cereales, ¿no? Y no estamos hablando de cereales como Zucaritas, etcétera, ¿no? O sea, los cereales reales están presentes mucho en lo que van a ser desayunos y muchas comidas, que a veces nosotros ya los hemos dejado de consumir por ciertos contextos sociales que vamos a ver, pero que son importantes, por ejemplo, en la elaboración de pan. El cereal más utilizado, para que ustedes entren en contexto, para la elaboración del pan es la harina de trigo, ¿no? La harina de trigo es el cereal mucho más utilizado, pero lógicamente el trigo no nace siendo harina, es decir, el grano, ¿no? El grano de trigo pasa por una molienda, ¿no? Luego lo tamizan y un proceso específico para obtener ese grano, esa harina fina que nosotros conocemos de 3, de 4, uno de 4 ceros. Y, por ejemplo, también la cebada, el maíz y el arroz son los cereales mucho más conocidos para el consumo apto del ser humano. Por ejemplo, el trigo, el arroz, el maíz, vamos a ver que son los más cultivados y los más conocidos, pero que también de estos se sacan diferente tipo de alimentos, ¿no? El trigo entero, por ejemplo, es importante porque normalmente si está remojado le dan el tiempo de 10 minutos de cocción, ¿ya? Entonces, estos van a ser importantes en la alimentación diaria y a partir ya de la siguiente semana, terminando la siguiente semana, ya vamos a empezar nosotros a elaborar recetas y si Dios quiere lo vamos a hacer de manera presencial en el instituto, ¿no? Entonces, el uso en la cocina de estos cereales, y vamos a ver, por ejemplo, el tiempo de cocción, ¿no? Que la mayoría lo conocemos empíricamente, pero, por ejemplo, en el tema del arroz, ¿no? Que no necesita remojo previo, si bien hay gente que lo lava para quitar el exceso de almidón para ciertas preparaciones, ¿no? Normalmente, por una taza de arroz o un vaso de arroz, siempre hay el doble de agua, ¿no? Y una cocción entre 15 y 20 minutos, ¿no? Y lo mismo es con los diferentes cereales como el amaranto, el arroz, la avena, ¿no? Que la avena normalmente tiene una cocción más larga, ¿no? Tiene una cocción más larga para su consumo entre 1 hora y 2 horas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el centeno, la quinoa, ¿no? Y la quinoa, por ejemplo, tiene entre 15 minutos de cocción o 20 minutos como máximo. Y lo importante, vamos a ver las diferencias entre lo que son las cereales y los legumbres, que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué son los cereales? Un cereal es cualquier componente comestible del grano de una planta cultivada, pero en este caso está compuesto por lo que habíamos dicho, endospermo, el germen y el salvado. Y las legumbres, ¿no? Son semillas comestibles, ¿ya? Son semillas comestibles de la familia de las leguminosas, y las leguminosas habían sido esas plantas que nos dan estos frutos. Y crecen en vainas dentro, como la arveja, la haba, ¿no? Y en una gran variedad de formas y tamaños y colores, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros, en este caso, como creo que solo estoy compartiendo mi pantalla, sí. Voy a compartir todo para que estés poniendo. Chef, ¿y esas avenas instantáneas son cereales Son procesados. chía, no me viene? Sí. Son cereales procesados, ¿no? Porque Sí. vienen avenas instantáneas con chía, ¿no ve? Sí, procesados. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ustedes aquí, chicos, en lo que va a ser el Classroom, tenemos la unidad 6, ¿ya? En el material de apoyo hay un PDF, ¿ya? Que es netamente de cocina, para que nosotros tengamos un apoyo en cuanto a lo que van a ser legumbres. Y aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí están las legumbres, ¿ya? Y vamos a ver el ejemplo de las legumbres, que por ejemplo son los porotos, ¿no? Se pueden dividir en varios tipos de porotos. Hay poroto negro, poroto blanco, poroto rojo, ¿no? No todos los conocemos acá en Bolivia, pero por ejemplo la alubia es algo parecido a la arveja, entre una fusión de arveja y almendra, digamos. También tenemos las arvejas, que se clasifican como legumbres, ¿no? Como tales tienen proteína muy alta, ¿ya? Y normalmente se ayuda con el consumo de lo que van a ser lo que son los cereales. Pero no nos olvidemos que las arvejas se pueden consumir secas, como también se pueden consumir cocidas, frescas, ¿no? Entonces, ese es este tema, ¿no? Cuando más jóvenes sean las arvejas, más dulces y más tiernas van a ser, pero también se pueden consumir de manera seca, ¿no?
Y vamos a ver aquí, por ejemplo, que aquí tienen los cereales, ¿no? Los cereales más conocidos, la cebada, el maíz, ¿no? Tenemos el mijo, la avena, la quinoa, el arroz, el centeno, el trigo molido, y así vamos a encontrar un sinfín. Luego vamos a ver que del arroz, que es en el caso gastronómico nuestro, ¿no? Que es un cereal, vamos a encontrar diferentes tipos de arroz que ustedes conocen, que es el arborio, por ejemplo, el arroz arborio que se utiliza para hacer risotos, ¿no? Es un arroz un poquito más gordito que absorbe mucho más líquido. Tenemos el arroz basmati, que es un arroz plano que se utiliza para cocina hindú, por ejemplo, y así un sinfín de tipos de arroces, ¿no? Y vamos a ver sus valores nutricionales. Este PDF está colgado en material de apoyo para que lo tengamos de apoyo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque les voy a asignar una pequeña tarea para la siguiente semana y si quieren se pueden guiar en base a este PDF o si no, si ustedes gustan, si tienen algún libro, algún texto de legumbres o si quieren entrar a internet igual lo pueden hacer. Vamos a ver ahorita la pequeña práctica que vamos a tener porque para que ustedes tengan una idea de lo que ya se viene en cuanto a lo que es el avance de lo que es nutrición, porque a nosotros nos interesa la parte netamente práctica. Lo que tenemos que realizar nosotros, por ejemplo, es ya un menú, ¿no? Vamos a ir armando menús en cuanto a desayunos, postres, esto es para el tercer parcial, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, definir cuánto de kilocalorías va a tener, etcétera, y nos tenemos que armar tablitas. Pero para tener estas tablitas, lo que tenemos que hacer es saber qué tipo de legumbres podemos utilizar, qué tipo de... ¿Dónde está? ¿No? Tenemos que tener así nuestras tablitas, ¿no? Yo las voy a realizar, pero ustedes lo único que tienen que conocer es qué tipo de legumbres podemos utilizar, ¿no? Qué tipo de cereales podemos utilizar. La siguiente semana vamos a ver tubérculos para que ustedes igual vean qué tipo de tubérculos vamos a utilizar, ¿no? Qué tipo de frutas y verduras podemos utilizar. Entonces, para hacer estas tablitas, que yo ya las tengo hechas, lógicamente, para que empezamos a hacer lo que es el avance, para que ustedes estén más activos, hay una actividad, ¿ya? Y en este caso, nuestra actividad va a constar facilito, ¿ya? Práctica 3, y ahora sí, mucho ojo chicos, por favor, para que no correteemos como la anterior vez, tomen en cuenta mucho el tema de la duración del tiempo, de lo que va a ser el avance, y en este caso, vamos a tener del 6 al 13, hasta la siguiente semana, tenemos esta duración para esta práctica, ¿ya? Y prácticamente lo que tenemos que hacer es en base a legumbres y cereales. Y lo que ustedes van a hacer es dar lectura al texto de nutrición y dietética que está en el PDF, les he mostrado, ¿ya? Investigar, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente: ¿cuáles son las legumbres y cereales más importantes o más consumidas para el ser humano? ¿Ya? Es decir, ustedes van a buscar cuáles son las legumbres más consumidas y más importantes y van a poner sus características. Y lo mismo de los cereales, ¿no? Pueden hacer la cantidad que ustedes crean necesaria. Por ejemplo, pueden hacer 3 o 5, digamos, 5 cereales y 5 legumbres que ustedes... y que también se consuman en, más que todo en nuestro contexto, es decir, en nuestra Latinoamérica, en Bolivia, ya no que no sea que sea de Europa, porque no vamos a conseguir para poder consumirlo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de lo que van a ser las legumbres, la lenteja, digamos, y ahí está el ejemplo, ¿no? Ponen una imagen, la lenteja, y la lenteja había sido una fuente de energía para el organismo gracias a su alto contenido de hidratos de carbono, etcétera. Así pueden poner de legumbres, pueden poner 3, ¿no? Ahora, si quieren, pueden poner igual cereales 3. Ahora, si quieren facilitarse más trabajo y tener igual ustedes una guía, por ejemplo, entran a internet y ponen tabla de cereales y legumbres, digamos, ¿no? Entonces, aquí les pueden salir, ¿no? Diferentes tablas, pero les van a dar contenidos que, por ejemplo, así nos puede servir también. Pero miren, aquí no se diferencia. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es buscar tabla cereales, digamos. Cereales, ejemplos, pueden buscar. Y para tener todos los cereales, ustedes van a encontrar en diferentes tipos de idiomas. ¿Cuáles son los cereales? ¿No? El arroz, el maíz. Y pueden poner cuáles son los cereales y lo que van a hacer también las legumbres, ¿no? Tenemos, en cuanto a cereales, tenemos el trigo, avena, granos. Entonces, todo esto lo pueden tener para ustedes ya identificar cuáles son los cereales y cuáles son las legumbres. O pueden hacerlo de manera
teórica también, como les digo. Mira, aquí por ejemplo tenemos cereales integrales, ¿no? Entonces ustedes vienen y ponen cuáles son los cereales, ¿no? Aquí está la cebada, el arroz, ¿no? Entonces pueden ponerme estos nombres. Lo importante es que ustedes tengan la diferencia entre cereales y legumbres y los ejemplos, ¿no? Como les digo, aquí en el PDF que tengo en la clase lo tenemos. Ahora, si ustedes gustan, lo pueden buscar en libros, en internet, ¿no? Unos cuantos ejemplos. Lo importante es que hagan unos 3, 4, 5 ejemplos. Si quieren hacerlos más, los pueden hacer. Pero aquí en la guía, donde está, aquí en nuestro material de apoyo, está igual, ¿no? Ustedes bajan hasta legumbres, y en legumbres, ahí les explica cuáles son, por ejemplo, los porotos, ¿no? Qué tipo de porotos, cuáles son sus características, las arvejas igual son, ¿no? Las legumbres, luego en cereales lo mismo, qué tipos de cereales hay igual. Entonces, de aquí mismo ustedes pueden traer. Lo importante es que lean y ya pueden diferenciar legumbres de lo que van a ser cereales. Y la siguiente semana tendríamos lo que son frutas, verduras, que ya es más fácil, ¿no? Frutas, verduras. Y la subsiguiente ya terminamos con lo que son lácteos y carnes. Y luego empezamos a cocinar, empezamos a hacer recetas con legumbres, con cereales, con derivados como la leche, el huevo, la carne, etc. Entonces, esa es la práctica para la siguiente semana, que ustedes, ¿no? Busquen cuáles son los cereales y las legumbres más importantes o más consumidas, ¿no? Y pueden poner sus características, ¿ya? Ahora, si no ponen las características, como les digo, pueden hacer una tabla de todas las legumbres que encuentren, ¿no? Y todos los cereales que encuentren, así para que ustedes ya tengan bien clara la diferencia. Eso ya es a libertad de ustedes. Pueden hacerlo de la manera que quieran. Lo interesante, lo importante, es que ya tengan claro cuáles son legumbres y cuáles son cereales, ¿ya? Como hay gente que ha ingresado nuevo, chicos, antes de que pasemos, no son muchos, ¿no? Pero sí han ingresado por lo menos unas 2 personas, para que ustedes puedan ver sus notas, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, es Caterina, Arminda, Anaí. A ver, vamos a ver si les podemos mostrar dónde están sus notas, segundo. Centeno, Arminda. Por ejemplo, aquí está Centeno. Entonces, Centeno, tu nota final es 80, ¿ya? Pero lo que les había comentado a todos tus compañeros, por ejemplo, es que nosotros hemos tenido cierto tipo de desarrollo en cuanto a lo que es los avances, ¿no? Este es el examen, por ejemplo. Esta pestañita es el examen. Estos son los 4 foros. Estos son sus 2 prácticas. Entonces, todo ha entrado en incidencia en tu nota. Lo mismo vamos a ver para Catherine Pazzi, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo, tu nota de aprobación es 67, ¿ya? Luego vamos a ver, ¿quién más está? Anaí Toro Ventura. Anaí. Ya, 61, igual, ¿no? Quizás muchos de ustedes van a ver que tienen nota de aprobación es baja, porque hay actividades que han entregado a destiempo o la han entregado mal, ¿no? O prácticamente han entregado algo que no tenía que ser, pero las notas que les van a entregar a ustedes directamente está acá, ¿ya? Esta es la nota que les va a entregar directo la ingeniera. Esta tablita es la nota de lo que es todas sus actividades. Ahorita, ya que estamos todos nosotros, los que estamos conectados, pueden consultarme y decirme de dónde, preguntarme de dónde es su nota para que luego no haya conflicto, ¿ya? Están en su libertad de preguntarme si es que tienen duda de alguna nota. Pero es importante también que ustedes tengan en cuenta que aquí en el Classroom también están esas notas. Ustedes tienen una pestañita aquí que dice tu trabajo, ¿no? Y les va a salir algo así, pero solo de ustedes. Es decir, si ustedes, yo voy a ingresar ahorita, chicos. ¿De quién es ese micro, chicos? ¿De quién es ese micro? Me duele mi cabeza. Pues ahora. Ah, no, Anaí, perdón. Arreglalo tu micro, luego lo activas. Yo voy a entrar ahorita como estudiante, ¿ya? Yo tengo mi cuenta como estudiante para verificar todas las actividades que les subo, para ver cómo funcionan, etcétera. Entonces, yo tengo aquí de nutrición. Como estudiante puedo ver, ¿ven? Entonces, ustedes entran
a su clase de nutrición del celular, de su computadora, y ven aquí hay una pestañita que dice ver tu trabajo, ¿no? Es el trabajo que tú realizas en cada clase, no solo en nutrición, en todas las clases. Haces clic y aquí te aparece todas las actividades que se te han asignado y las que has realizado. Si has realizado la práctica, te aparece su nota de lo que has hecho, ¿no? Y si no has entregado, te sale sin entregar, ¿no? Y etcétera. Entonces ustedes lo ven así, ¿ya? Y en este caso, yo lo veo de esta manera, como encargado de la materia, yo veo esto de esta manera, ¿no? Entonces aquí están todas sus evaluaciones y sus prácticas. Si hay estos espacios, eso es porque hay prácticas que todavía no se han asignado, pero que existen, ¿no? Entonces en el caso de Analí, por ejemplo, tenemos su evaluación del primer parcial, se sacó 55, su práctica tiene tantos, ¿no? Tiene 70, 30, 70, 75, 60. Y estas mismas notas, solo que un poco desordenadas, están aquí presentes igual, ¿no? En el caso de Analí están aquí también sus notas, ¿ya? Y ustedes mismos van a verificar por su propia conciencia, si ustedes quieren llamarlo así, que las personas que han participado en varias actividades tienen un cierto apoyo. Es decir, por ejemplo, Analí, algunas actividades no las tenía y yo no le he puesto 0. Por ejemplo, el comentario del foro, no le he puesto 0, le he puesto 30. ¿Por qué? Porque Analí tiene cierto grado de incidencia en las clases. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, Analí está en el Zoom ahorita. Y de igual manera ha estado en Zooms anteriores. Entonces, este tipo de cosas tienen que tener en cuenta ustedes para que no se les ponga 0. Toda participación sirve, chicos. Toda participación va a ser valorada. Y lo único que quiero que entiendan es eso, ¿ya? Me imagino que muchos de sus compañeros tal vez están desanimados porque les ha ido mal en alguna materia, ¿no? No han presentado algunos trabajos, pero igual, ustedes están viendo sus notas, todo se ha tomado en cuenta, incluyendo sus participaciones en las clases virtuales, ¿no? Las personas que realmente no han participado nada o por extracurricular motivo, ¿no? Porque trabajan, no tienen tiempo, que en este caso yo ya sé quiénes son 2 personas de las cuales tengo anotado su nombre, voy a consultar con mi ingeniero si se puede hacer algún tipo de trabajo extra, apoyo extra, ¿no? Porque bien que mal han participado de alguna manera y quizás por motivos personales no pueden realizar todos los trabajos, pero hemos tenido muy buena respuesta en cuanto a curso, chicos. Hemos tenido muy buena respuesta en cuanto a curso. Hay mucha gente que ha participado, aunque a destiempo, pero han mandado sus cosas, han mandado sus trabajos y yo he tomado mucho en cuenta eso, ¿ya? Entonces, estas son las notas que directamente a ustedes les van a mostrar, ¿ya? Y estas son las notas en las cuales ustedes tienen su conocimiento de si han hecho o no. Y de igual manera, como les digo, pueden encontrar estas notas acá, ¿no? Acá las pueden encontrar tranquilamente en el Classroom. Ustedes ven cuánto se han sacado, cuánto tienen, ¿no? Y, ojo, o sea, los promedios, aunque ustedes lo sumen todo y lo dividan, no va a salir igual. Porque el instituto tiene su promedio. Si ustedes ven aquí, la evaluación teórica tiene 30% de validez. No nos olvidemos que al momento de inscribirse a la carrera les han dicho eso, ¿no? Si no me equivoco, 70% práctico, 30% teórico. Es decir, tu práctica vale más. Y en este caso, las prácticas que ustedes hacen, es decir, en este momento, como estamos en el contexto virtual, las prácticas que ustedes han realizado, que son práctica 1, práctica 2, ¿no? Que han enviado sus trabajitos, como el que les acabo de dar para la siguiente semana, se toman como prácticas. Es decir, que las prácticas tienen un porcentaje más importante en cuanto a los foros. Eso no quiere decir que los foros no tienen su nota, pero no inciden tanto. Y el examen tampoco incide mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces no lo hace, ¿no? Hay mucha gente que hace chanchulla, hay mucha gente, etcétera, pero tiene su grado de validez. Lo importante es que todo junto a ustedes les da una nota final, ¿ya? Y por eso yo les invito a que se animen, a que no se desanimen si es que les ha ido mal en alguna materia. Es posible que ya se retorne a clases semipresenciales de alguna manera desde la siguiente semana, dependiendo de las reuniones que tengamos esta semana con la ingeniera, con el rector, y para evitar cierto grado de deserción, porque hay mucha gente que se desanima, ¿no? Ve el primer parcial, ve que le va mal y dice, ay, no, mejor lo voy a abandonar porque no da, ¿no? Y al año va a ser el problema porque va a haber harta gente que va a querer retornar, ¿no? Entonces, yo les animo a que sigan,
a que traten de pelearla como puedan, y yo les prometo que por lo menos, si está en la medida de mis posibilidades, yo les voy a colaborar. Chicos, ¿hay alguna consulta acerca de la actividad número 3, la práctica, la tarea para la siguiente semana? Isaura, ¿alguien? En la unidad 5 hay una práctica que no encuentro su guía. Unidad 5. Allá. No les he asignado todavía. Esta es un tema que hemos avanzado la anterior semana. Bien, muy buena observación, ¿ya? No les he asignado. Posiblemente, como hemos avanzado la anterior semana, no les he asignado directamente este. Lo voy a borrar para que tengamos directa esta actividad como parte del segundo parcial, ¿ya? Lo voy a borrar ahorita delante de ustedes para no saturarles de tarea, porque si no serían 2 tareas para la siguiente semana y va a ser complicado para ustedes mismos realizar, ¿ya? Entonces solo sería esta actividad, ¿ya? Chef, una preguntita Sí. sobre la práctica, que en eso estoy pataleando. Más o menos no sé si me he dejado entender yo o está mal. La práctica que ahorita ha mandado, ¿no ven? Ahí Sí. donde dicen los legumbres y los Sí. cereales, eso, ¿no ven? Hay que colocar la foto, digamos, una suposición, ¿no? Del trigo, digamos, que haya sacado, ¿no? Y tengo que poner todo qué propiedades tiene, todo eso, y tengo que hacer en Word o cómo tiene que ser así. Eso quería que me explique. Sí, exacto. O sea, buscas, les he dicho que ¿Ya? pueden hacer de 2 maneras. Pueden buscar y hacerlo así, ¿no ven? Su imagen de la lenteja o del trigo y sus características, pero que sea una hoja, digamos, de legumbres y la otra hoja que sea de cereales, y ahí ponen sus ejemplitos. Ahora, si quieren hacerlo mucho más fácil, si ya entienden, o sea, la diferencia bien, háganse una tabla de todas las legumbres que sean importantes, solo los nombres, todas las legumbres y todos los cereales. Eso Ya, ya, chef, como ustedes lo quieran realizar en Word y lo envían. Ya saben cómo ya, enviar. chef, sí, ya, chef, una preguntita más. ¿Y la carátula tiene que ser como de Itzar, de gastronomía, o puedo mandarla así nomás en Word? Pueden hacerlo Todo lo que he directo. investigado. Sí, directo. Ah, Ahí les ya, eso voy a mostrar. Sí. Aquí están los ejemplos. Mira, les voy a mostrar. sí, eso quería apuntarle. Pueden mandarlos así directos y ¿dónde está? Y directamente yo voy a ver así directo. Mira, haces, digamos, estas son sus prácticas anteriores. Haces la práctica y le puedes mandar una foto directo, sin carátula, no hay problema. Lo importante es que pongas el nombre en algún punto, nada más. ¿Ya? Directo Ah, pueden ya, está mandar. bien, chef. Sí, ya le entendí. Ya, gracias, chef. Eso fue mi duda desde el anterior. Muchas Ya. gracias. ¿Alguien más, chicos? Hola. ¿Alguno ha entrado tarde y quiere ver su nota? No. Bueno, si no tienen más consultas, nos veríamos la siguiente semana y si pueden hablar con sus compañeros, sería genial, chicos. Supongo que me ha paralizado su compartimiento de imagen. ¿Se ha paralizado? A ver. Ahorita pueden ver su casilla de notas, ¿sí, no? Chef, va a disculpar, voy a abandonar la clase. Sí, no te preocupes, no te Dice preocupes. chef. Sí, no te Muchas preocupes. gracias, chef. Nos vemos. Muchas gracias. Ya, Aquí gracias. nos vemos. Aquí tienen sus notitas, ¿ya? Lo que les va a dictar directamente la IGNAIR a la siguiente semana es esto. Si alguien tiene consultas de todo este desarrollo, ahorita puede hacerlo, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda de alguna nota, etcétera, ahorita podemos realizar su duda. ¿Alguna observación, chicos, en sus notas? Creo que no. ¿Alguien que no encuentre su nombre, algo? Nada. Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas, yo les ruego, por favor, que hablen con sus compañeros, anímenlos, ¿ya? El video igual lo voy a subir para que ellos igual puedan ver esta tablita, si es que quieren ver sus notas, porque yo no les puedo dar directamente la nota final, porque les van a pasar su casilla de todas las materias con su nota de aprobación y reprobación, pero yo estoy haciendo esto, ¿ya? Porque ya lo tengo terminado.
quiero que ustedes sepan igual de dónde sale su nota, ¿no? Este es el examen, estos son los 4 foros y estas son las 2 prácticas. Entonces no es un secreto, nada. Aquí están sus notas de aprobación, salen de estas notitas, ¿ya? Tengo 2 casos especiales que yo voy a hablar. Chef, no se está viendo su pantalla, se está mirando a Ay, ¿de usted. verdad? Pero Sí. sale, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué me aparece que sí? A ver. Sí se estaba viendo, chef. Sí. Te has debido ingresar a otro, a mi cámara. Ahora voy a volver a cancelar y volver a mostrar. Ahí se ve, ¿no? Mi pantalla te van a estar viendo ahorita. El Excel, esta tabla de notas, ¿ven, no? ¿Sí o no? Hola, hola. Yo no solo veo su rostro, pero tal vez sea el mío. Sí, capaz te has entrado a una... Le has hecho clic solo a la foto. No sé, que no sé si los demás dicen que ven su rostro es porque entonces yo no estoy mal. ¿Ya? Si no, lo ves la grabación de la clase, pues al final te vas a ir, ahorita se está grabando, directo te vas a ir a los últimos minutos y aquí estoy enfocando la tablita de notas, ¿ya? Si hay alguna consulta, les voy a responder, pero les voy a pedir un favor a los que estamos en línea, no les pasen esta foto a los chicos que no están en clases, les obligaremos a que vean por lo menos el video y sepan de sus notas. ¿Por qué? Porque si ustedes les pasan, eh, no hay sentido, ¿no? Ya no van a querer ver la clase grabada, etcétera. Ustedes estén para ustedes mismos y vean sus notas para ustedes. No les pasen, no es que no quiera, sino que en algún momento la INGE igual les va a dotar sus notitas, ¿ya? Pero para que los chicos vean la clase, que la vean, o sea, simplemente que reproduzcan la grabación, ¿ya? Esto es netamente para ustedes que están en la clase. Bueno, chicos, si no hay más consultas, nos veríamos la siguiente semana. Cualquier otra duda que se les pueda surgir, me pueden hacer a WhatsApp, pero como el curso es un poco calladito, igual si quieren lo pueden hacer por privado, tienen mi número de WhatsApp y yo les voy a colaborar en lo que pueda. Si no hay más consultas, nos iríamos despidiendo. Suerte, chicos, chicas, se cuidan. Todo el material está en la unidad 6, solo unidad 6 ya para la siguiente semana. Aquí está el material, aquí está la grabación, las diapositivas, aquí va a estar la grabación de la clase y aquí está la práctica. Nos vemos, chicos, se cuidan. Buenas. Chao, chao. Me pregunto cómo puedo mejorar mis notas. ¿Quién es el intruso que me robó mi corazón? Me pregunto cómo puedo